Los orangutanes, junto a los gorilas, chimpancés y bonobos, forman el grupo conocido como los grandes simios. De todos ellos, los únicos que habitan fuera de África son los orangutanes. Hoy día solo pueden encontrarse en Indonesia y Malasia, específicamente en las islas de Borneo y Sumatra, aunque pruebas arqueológicas revelan que en un pasado muy remoto, orangutanes de mayor tamaño vagaban por los bosques de lo que ahora es el sur de China y el norte de Vietnam. Recientemente se ha descubierto que el gran Gigantopithecus blacki está directamente asociado con el orangután actual, información que pudo corroborarse mediante el análisis del material genético extraído de un diente fósil encontrado en el sur de China. Se desconocen las razones por la cual desapareció toda esta variedad de grandes simios que vivieron en el continente asiático. Los orangutanes de la actualidad se dividen en 3 especies. La primera, el orangután de Borneo. Es una especie de orangután que, como su nombre lo indica, es nativa de la isla de Borneo, tanto en la parte de Indonesia como la de Malasia. Esta especie es la más numerosa, con unos 45.000 individuos. La segunda es el orangután de Sumatra, los cuales viven solo en la isla de Sumatra, perteneciente a Indonesia. Estos se diferencian de las otras especies de orangután más que nada en su tamaño, siendo esta especie la más pequeña, y comparte la isla con la tercera especie, el orangután de Tapanuli. Su población es la más pequeña, con menos de 800 ejemplares. Habitan en un área de 1.100 kilómetros cuadrados en la selva de Batán Toru, un territorio montañoso y bien conservado, pero muy amenazado, que también acoge poblaciones de tigres de Sumatra, oso malayo, tapires y otras especies en peligro. Definitivamente su característica física más distintiva lo representa su largo pelaje que puede variar de un tono marrón rojizo a un naranja intenso. En cuanto a su altura, normalmente miden entre 1,20 m a 1,50 m, pero pueden llegar incluso a los 2 metros. Y con sus brazos extendidos pueden medir de mano a mano hasta los 3 metros de largo. En cuanto a peso, están entre los 50 y un poco más de 100 kilos. En estado salvaje viven de 35 a 45 años, pero en cautiverio pueden llegar incluso hasta los 60 años. El largo de sus brazos es apropiado para su estilo de vida, ya que pasa alrededor del 90% de su tiempo en los árboles, los cuales son su hogar. Aquí se alimentan de gran variedad de frutos e incluso hacen cada día su cama para dormir con ramas frondosas. Y cuando llueve, usan grandes hojas a modo de paraguas y refugio para protegerse de los frecuentes aguaceros. Los orangutanes no son de vivir en grandes grupos como los demás simios. Los machos son solitarios. Cuando recorren la selva, emiten constantemente ruidos y vocalizaciones para asegurarse de no encontrarse con otro macho. Estos largos llamados pueden escucharse hasta 2 kilómetros a la redonda. Las madres y sus crías, por otra parte, comparten un fuerte vínculo. Los pequeños permanecerán con sus madres durante 6 o 7 años, hasta que aprendan a sobrevivir por sí solos. Las hembras solo dan a luz una vez cada 8 años, siendo este el periodo más prolongado de todo el reino animal. Como los orangutanes están perfectamente adaptados a la vida en los árboles, son especialmente vulnerables a la tala de estos. Por desgracia, la deforestación avanza muy rápido. De nada están sirviendo las leyes, ya que el deseo de amasar grandes fortunas está cegando la mente de muchos. Y a esto le debemos sumar el gran daño que hace el mercado negro de mascotas, donde los cazadores, para poder llevarse a los bebés,
deben masacrar a sus madres. Es urgente acabar con este desastre ecológico. Para que los orangutanes y todos los animales del bosque sobrevivan, gobiernos y grupos conservacionistas deben tomar decisiones acertadas sobre la ubicación de las reservas y el perfecto resguardo de estas. Además, será crucial mejorar en las escuelas y en las comunidades las técnicas de concientización en lo que a educación ambiental se refiere, a fin de que comprendan la magnitud del problema.